Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar nuevamente contigo esta mañana. Gracias por conectarte, gracias por estar al pendiente de lo que hacemos en la iglesia, de lo que estamos haciendo por medios electrónicos. Espero que te encuentres muy bien esta mañana. Es importante que sigamos orando, que sigamos confiando en Dios para que pues pronto nos podamos volver a reunir y pues mientras tanto, mientras eso sucede, poder estar juntos, poder estar en oración, poder estar en comunión unos con otros, respetando la sana distancia, con los medios que se puedan, pero es muy importante hacer esto y seguir de esa forma para que pues no se sienta tanto la distancia, ¿no? Que a ver cuándo podemos volver a juntarnos, reunirnos y hacer todo lo que tanto nos gusta hacer. Y esta mañana vamos a continuar con la enseñanza, con lo que hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan. Y es que a lo largo de las Escrituras, en diferentes libros como los Salmos, como Job, como Romanos, tenemos muchos ejemplos y muchas cosas que fueron creadas que nos dan una lección muy importante, muchas lecciones importantes. Y estos ejemplos de las cosas que fueron creadas como que nos dan un poquito más de entendimiento de lo que es Dios, de lo que es su plan, de su grandeza. Y una de las creaciones que más se menciona en la Biblia, hablando como en términos de la gente, haciendo paralelos con nosotros como personas, son las ovejas. Y es muy interesante estudiar estos animales porque cuando entendemos un poquito más cómo son, podemos también entendernos a nosotros como personas, como las necesidades que tenemos, y podemos ver cómo se comportan y entender por qué nos comportamos de esa forma, y algunas de sus características nos pueden abrir el entendimiento de estas características, a qué se refiere la Biblia cuando habla de nosotros como las ovejas. Entonces, algunos datos curiosos, ¿no? Parece clase de biología, pero es que es muy interesante. Algunos datos curiosos de las ovejas es que tienen unas pupilas rectangulares y largas, horizontales. No sé si alguna vez las has visto. Y esto hace que tengan una excelente visión periférica, en horizontal, para arriba no tanto. Pero además no ven muy bien de lejos. Esta falta de capacidad de enfoque no les permite ver muy lejos, ¿no? Tienen que estar cerca de las cosas para que las puedan ver y las puedan identificar. Y por eso no les gustan mucho los lugares oscuros. O sea, nunca van a correr hacia un lugar oscuro porque como que no saben qué hay ahí. Les da miedo esta falta de visión hacia lo lejos. Y creo que esto ayuda mucho a que sean muy nerviosas. Son animales un poquito nerviosos en su forma de comportarse. También al tener esta deficiencia de visión, tienen una forma de compensarlo es con un oído muy bien desarrollado. Escuchan muy bien, a lo mejor como para esa sensibilidad que necesitan para los depredadores, tienen este sentido desarrollado. Y a su vez les sirve para identificar voces, tienen mucha comunicación entre ellos y también identificar a la persona que los cuida. Es algo que se ha descubierto, ¿no? con los estudios que hacen los científicos, y llegan a identificar incluso sus propios nombres. O sea, les puedes poner un nombre y con el tiempo van a identificar que le estás hablando a ellas, ¿no? También otra de las cosas interesantes es que tienden a vivir y moverse en manadas, en grupo. Y esto en gran parte es un método de defensa, ¿no? Como que sienten que están juntas y si llega un depredador, pues a lo mejor no me toca a mí. Un poquito como los peces que se mueven así en manadas para tener esta sensación de seguridad, de mientras más somos, como que menos probabilidad hay de que alguien me agarre. Y podemos también aprender mucho de cómo comen, por ejemplo. La comida que entra en su estómago la tienen que volver a masticar muchísimas veces a lo largo de todo el día para que la puedan procesar. O sea, son lentas para hacer la digestión y eso también nos puede enseñar muchas cosas. Podemos aprender de cómo su comportamiento cuando están enfermas, cómo empiezan a dejar de comer, empiezan a volverse apáticas, no se quieren mover tanto y muchísimas cosas. Y les estoy platicando esta clase, ¿verdad?, de ovejitas, porque si la Biblia dice que somos ovejas y nos podemos entender mejor entendiendo a las ovejas, podemos darnos una mejor idea de por qué en el pasaje de hoy Jesús dice que Él es el buen pastor. Y
además nos va a mencionar cómo tiene un grupo de ovejas, que las cuida, va a dar una serie de advertencias o de precauciones que tenemos que estar bien al pendientes para no caer en las garras de los depredadores. Como ovejas pues tenemos ciertos riesgos y tenemos que tener ciertos cuidados. Entonces vamos a adentrarnos a la lectura que nos toca esta mañana, que es Juan capítulo 10, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 21. Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a leer Juan capítulo 10, versículo 1 al 21. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque nos permite estar aquí, reunidos, Señor, por este medio. Te pido por favor que esta mañana tú quites todas las distracciones, Señor, puedas hablar directamente a nuestro corazón, que tu Espíritu nos dé convicción, Señor, nos abra el entendimiento, nos abra los ojos, Señor, para poder ver y hacer lo que tú quieres que hagamos y seamos, Señor, esta mañana. Te pido que estés aquí con nosotros, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, ya que leímos esto un poquito para entrar en contexto, lo que acabamos de leer viene seguidito después de que Jesús sana al ciego de nacimiento y recibe la vista, y los fariseos lo confrontan y lo empiezan a amedrentar, ¿no? Diciéndole quién es, cómo te sanó y todo ese tipo de cosas, y lo terminan expulsando de la sinagoga. Y Jesús lo busca, le dice que él es el Mesías, cree en él, y después confronta a los fariseos diciéndoles que tienen ceguera espiritual. Si te acuerdas, para más o menos entender en donde nos quedamos. Y este punto es muy importante porque Jesús le está hablando a los líderes de la nación de Israel, le está hablando a los líderes espirituales de la nación. Y ellos tenían que entender su rol, tenían que entender su responsabilidad, y es por eso que él sabe que no lo han entendido y les deja una ilustración muy clara. Y esta ilustración, lo que dice del versículo 1 al 5, básicamente se los quiere desmenuzar con manzanitas para explicarle cada uno de los elementos, explicarles a qué se refiere con esta ilustración y que a lo mejor así puedan entender, ¿verdad?
Él les empieza a hablar de un redil, habla de que hay una puerta, hay unas ovejas y lo correcto es entrar por la puerta. Hay unos que no quieren entrar por la puerta y que son ladrones y salteadores. Y además habla de las funciones que tiene el pastor y también lo contrasta con aquellos que no hacen lo que debe de hacer, los que no son pastores. Y ellos se pudieron haber preguntado a lo mejor ¿por qué nos está dando clases de ganadería, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y muchas veces Jesús usa estas ilustraciones para llevar un paralelo, ¿no? Como decíamos lo de las ovejas, nosotros tenemos que entender el paralelo para ponernos el saco y poder aprender la lección. Y podemos empezar por el redil, ¿no? Que por definición es un lugar cerrado, es un lugar que construye el dueño de las ovejas, que tiene un acceso, y más que para limitar a las ovejas, está diseñado para protegerlas, para confinarlas, ¿verdad? Que estén bien protegidas. Y él las saca para alimentarlas, las guía, y ya entendiendo esto un poquito, Jesús da el siguiente paso, da la siguiente explicación para que entiendan y les quede perfectamente claro. Entonces vamos al versículo 7, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, ya hablando de la ganadería, hablando de las ovejas, hablando del redil, todo eso, entonces ahora sí les empieza a explicar: yo soy la puerta, el acceso al redil. Es interesante porque este es el tercer yo soy que vemos en el Evangelio de Juan. Ya vimos que él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, y ahora dice: yo soy la puerta de las ovejas. Y el versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esta es la fórmula que hemos visto vez tras vez, de que para entrar a la familia de Dios necesitas entrar por la puerta, que es Jesús. Él es el acceso. O sea, para ser salvo es por medio de Jesús, para ser parte de la familia de Dios es por medio de Jesús. Y se los explica por 15ª vez, ¿no? O sea, le está diciendo, de qué forma les queda claro, porque ya se los ha dicho de muchas maneras, ¿no? Y si tú quieres ser parte del redil, tienes que entrar por donde está autorizado. Juan 14:6 nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo, cuando también está hablando de Jesús en Efesios 2, les dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, para tener acceso al Padre, la única forma en la que podemos ser miembros de ese redil, de esa familia, solamente hay una puerta de acceso. Y esa puerta de acceso es Jesús. Y no hay de otra. No hay de otra, y lo deja muy claro Cristo, porque dice que no hay acceso si no es por la puerta. Los que quieren entrar por otro lado, los que buscan llegar al redil por otro lado, son ladrones y salteadores. Porque pueden haberse presentado muchas personas en tu vida que te decían que eran la puerta, el acceso, la forma en la que tú podías obtener una vida llena, una vida plena, una vida de abundancia. Y hay que tener cuidado, como dice Mateo 7:15, en la advertencia que nos deja Jesús, cuando dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Porque esta gente dice tener lo que estás buscando, te ofrecen cosas que según tú puedes necesitar, y cuando lo has probado te has dado cuenta que eso en realidad no es lo que necesitabas. Eso no es vida, y mucho menos vida en abundancia. Porque casi todas las cosas que escuchamos que el mundo nos ofrecen abundancia. ¿Abundancia de qué? De algo, de riquezas, abundancia de felicidad, aunque sabemos que es momentánea. Nos ofrecen abundancia de placeres, de diversión, de fama, de likes, ¿verdad? Porque todos ofrecen lo que pueden ofrecer. O sea, yo no puedo ofrecerte algo que no tengo. Mucha gente, si ofrece algo que no tiene, te está mintiendo. Por eso es tan importante entender que solamente Dios te puede ofrecer vida, porque es el único que la puede dar. Es el único que tiene vida para dar. Y Jesús se los vuelve a repetir, que para tener vida real, para tener vida abundante, para tener vida eterna, es solamente por medio de Él. Entonces a lo mejor tú te puedes preguntar, bueno,
¿no? ¿Y a mí qué? O sea, ¿yo por qué quiero ser parte del redil? ¿Yo por qué quiero tener acceso al redil? Yo soy una ovejita feliz siendo así como soy, solitaria, ¿no? A mí me gusta. Pero si tú entiendes que eres oveja, o a lo mejor no entiendes que eres oveja y crees que eres otra cosa y estás engañándote, o a lo mejor simplemente no te gusta el plan de Dios, no te gusta, tú piensas que Él se equivocó y que tú no debiste haber sido oveja y te gustaría ser a lo mejor un cocodrilo, te gustaría más ser cocodrilo. Pero imagínate lo ridículo que se vería una oveja viviendo como cocodrilo, ¿no? Comiendo carne, nadando con sus, ¿no?, pezuñitas, saliendo así del agua para cazar y con sus cuernitos salidos. O sea, desde afuera dirías, bueno, o sea, pobre ovejita, está confundida, porque no puede ser cocodrilo, aunque ella crea que es cocodrilo. O a lo mejor tú dices, bueno, que yo sí soy oveja, pero yo soy diferente, yo estoy por encima del rebaño. Yo soy esa ovejita que es la excepción de la regla y yo no necesito lo que las demás ovejitas necesitan. Pero déjame decirte una cosa, tú eres una oveja y necesitas comer lo que comen las ovejas, necesitas vivir como viven las ovejas, en comunidad, en manada, necesitas protección, porque como oveja no tienes manera de protegerte. Tú no te puedes dar la protección que necesitas. Y si eres oveja, si entiendes que eres oveja, también necesitas un pastor. Por eso Jesús en el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y es increíble que luego dice otro yo soy, es el cuarto yo soy del Evangelio y dice yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Hay que acordarnos, está hablando con los fariseos, les está hablando a personas que son expertas en el Antiguo Testamento. Les está hablando de una forma muy clara, porque Él no está escondiendo quién es Él. Él quiere que sepan quién es. Acompáñame a Isaías 40:11, dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Ezequiel también habla en el 34:23, yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él le será por pastor. También en el capítulo 37 son muchos ejemplos de pasajes que están hablando del Mesías, que ellos tenían que haber conocido, pasajes que hablan del Mesías diciendo, el pastor vendrá, el pastor apacentará mis ovejas. David, ¿no?, el descendiente de David, porque cuando Jesús le está hablando a ellos dice, yo soy ese pastor, yo soy el pastor que había de venir. ¿Sí me estaban esperando o no me estaban esperando? Yo soy ese pastor. O sea, ¿entienden que ustedes son las ovejitas? ¿Están listas? Aquí estoy, ya llegué. Pero desafortunadamente ellos no lo veían. Y es que cuando entendemos nosotros que somos ovejas, tenemos que entender que estas ovejas, los animalitos, tienden a seguir a quien sea. Normalmente siguen al primero en moverse. Es una cuestión como de instinto. Si alguien se mueve, dicen, seguramente encontró alimento, entonces ahí van y lo siguen. Y este tipo de comportamientos es muy fácil, o sea, por este tipo de comportamientos es muy fácil que se pierdan, porque pues acaban siguiendo a quien sea. Y cuando se separan del grupo, se estresan, se preocupan, pero acuérdate que no ven bien, entonces es muy difícil que regresen a donde estaban. Y cuando están solas es cuando se vuelven vulnerables, cuando se vuelven están más expuestas a los peligros. Cuando están solas y están perdidas. Y tienen toda clase de peligros. Por ejemplo, por su complejo sistema digestivo, pueden llegar a un lugar donde hay tomates y pues está verde, se ve bonito y se lo empiezan a comer. Esto genera gases tóxicos en su interior y se pueden morir por algo que comen. Y pues están sueltas, solitas, comiendo plantas, ¿verdad? Además no tienen muchos sistemas de defensa, no tienen mecanismos de defensa y cuando están solas, perdidas, son presa fácil. Cualquier depredador que les gusta la carne de borreguito llegan y pues no tienen cómo defenderse. Y si entendemos cómo son las ovejitas, podemos ver que en pocas palabras necesitamos muchos cuidados. Y qué mejor que un pastor las cuide.
Y por eso este pasaje nos advierte de los malos pastores, nos anuncia al buen pastor. Y es que al decir buen pastor implica pues, que hay un mal pastor. Y como veíamos ahorita en el pasaje de Ezequiel 34, el profeta primero les está regañando a los pastores de la nación de Israel. Les está reclamando que no apacentaron a las ovejas, sino que se apacentaron a ellos mismos. Los está culpando de que se vistieron de sus lanas, de que comían su carne, de que engordaban a las ovejas, pero que no las apacentaban. No curaron a las enfermas y no regresaron a las descarriadas, ¿verdad? Y además les dice que se enseñorearon sobre ellas con dureza y con violencia. Por eso dice que yo salvaré a mis ovejas de los malos pastores y de la rapiña. Y esto, en este tono, en este sentido, sigue hablando Jesús en el versículo 12 y 13, cuando dice: mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, porque pues tienen miedo, porque están tratando de evitar ser comidas y pues se dispersan. Y el efecto es cómo se afectan las ovejas. El asalariado pues no son suyas, no le importan las ovejas, no está al pendiente de ellas y obviamente no va a arriesgar su vida por unas ovejas, porque pues esto solamente es su trabajo. Pero si alguien no entra por la puerta que es Cristo, si alguien no entra al redil por Cristo, ese es un ladrón y salteador. Y el ladrón dice que no viene sino para hurtar y matar y destruir. O sea, tú no puedes pensar que alguien te está tratando de ayudar o algo y no menciona a Cristo, no tiene nada que ver con Cristo, porque si no es por Cristo, es ladrón. Y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Entonces, cualquiera que se brinca, cualquiera que no habla en términos de Cristo, no te está ofreciendo lo que solamente Dios te puede ofrecer. Y una de las características más importantes del buen pastor, como dice el versículo 11, es que el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, si al mal pastor no le importan las ovejas, al buen pastor, ¿qué tanto le importan? Pues le importan suficiente como para dar su vida por ellas, porque está dispuesto a dar su vida, porque es algo importantísimo. Ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por algo que no nos importa. Eso es como sentido común. Entonces, cuando vemos que el buen pastor da su vida por las ovejas, nos está mostrando qué tanto le importan. Como David, antes de que fuera rey, era un chiquilín, ¿verdad? Más o menos en sus años mozos y creciendo. Él era el pastor de las ovejas de su padre. Él tenía que cuidar a las ovejas de su padre. Y nos dice la Biblia que cuando venía un león o un oso y agarraba una de las ovejas, él salía detrás de él y lo hería y le quitaba la oveja para recuperarla. Y si tenía que matar a la fiera, pues lo hacía. Eso te habla de valentía, te habla de sacrificio, de que estaba entregando su vida si fuera necesario, porque entendía el valor que tenían las ovejas para su padre. Pero además también vemos que el versículo 14 nos dice que el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen a él. Si tú te pones a pensar qué cosas conoces tú o a qué personas conoces tú, normalmente conocemos las cosas o las personas con las que pasamos tiempo, las personas y las cosas que nos interesan. Pasamos más tiempo y es natural que las conozcamos si pasamos tiempo con ellas. Esto es lo normal. Y las cosas que nos interesan las leemos, las seguimos, vemos videos al respecto, y las personas que nos interesan salimos a tomar un cafecito con ellas, las frecuentamos, platicamos, cotorreamos, conocemos. Eso es lo que conocemos y eso es lo normal. Y si vemos cómo valora alguien como Pablo, por ejemplo, las cosas que él conocía, cuando les dice a Filipenses 3:8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. O sea, él era un erudito, era un experto en muchísimos temas, era popular, era una autoridad, y sin embargo dice: no me importa,
todo lo tengo por basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, no importa qué tanto conozcamos o qué tanto sepamos de todo, de lo que queramos, porque si tenemos el conocimiento de Cristo, si tenemos el conocimiento del Rey de Reyes, del Dios del universo. O sea, si lo conoces a Él y Él te conoce a ti, todo lo demás pasa a segundo plano. Yo te preguntaría, ¿qué tanto tiempo le dedicas tú al conocimiento de Cristo? ¿Qué tanto tiempo pasas con Él? En su palabra, conociéndolo, sabiendo cómo piensa, qué le gusta. ¿Qué tanto tiempo le dedicas tú a conocer a Dios? Porque a lo mejor pensamos que es mucho más fácil de su parte, ¿no? Su perspectiva, porque pues Él es Dios, nos creó y desde antes de que naciéramos, pues ya nos conocía. Ha sabido todo, nos ha visto dar nuestros primeros pasos, nuestras primeras palabras y Él nos conoce desde siempre. Pero la Biblia dice que nos conoce por nombre. O sea, no es un Dios que está allá arriba y que es inalcanzable y que tenemos que hacer cosas para llegar a Él. No. Es un Dios que dice que nos conoce por nombre. Y eso se me hace increíble. Por eso es importante entenderlo en términos de una relación, porque dice que mis ovejas me conocen. O sea, escuchan mi voz. Y es como un perrito, ¿no? Cuando le pones un nombre, pues él no sabe qué estás diciendo, pero con el paso del tiempo y que todos los días le dices Firulais y Firulais y Firulais, cuando de repente crece, empieza a entender, este es mi nombre, entonces ya reacciona, ya responde, ya reconoce tu voz en un grito, ¿no? A la mitad del parque ya sabe quién eres. También cuando alguien te habla por teléfono y es una persona que tú conoces, nada más te dicen hola y ya sabes quién está hablando. Porque tu cerebro registra quién es, luego le pone cara al nombre, dice, fulanito me está hablando. Entonces, este tipo de conocimiento es el que Dios quiere. Ese es cuando decimos, cuando Dios te habla, ¿sabes quién es? ¿Sabes quién está hablando? O es así como, ¿quién habla? Porque es el tipo de relación que Él quiere. Es el tipo de relación que Él nos está mostrando con esta ilustración como pastor y su rebaño. Porque también es interesante ver los métodos de pastorear ovejas, ¿no? Casi, o sea, los dos más famosos son usando perros ovejeros o el pastor guiando las ovejas. Y el primero son perros entrenados por el pastor, en donde los perros le hacen caso al pastor y pues se la pasan ladrándole al rebaño y controlándolo para que vayan hacia donde el pastor quiere. Él normalmente va atrás o a un lado y los perros son los que van llevando a las ovejas. Es muy efectivo este método, pero no tanto cómodo ni bonito para las ovejas, ¿verdad? Porque es un método que funciona por medio del miedo. Está asustando a las ovejas, están estresadas, ¿verdad? Porque comen estresadas, regresan a su casa estresadas, caminan estresadas, porque todo el tiempo piensan que ahí viene el lobo y me va a comer, ¿verdad? Porque está ahí los perros controlándolas. El otro método es donde el pastor va guiando a las ovejas, que las va llamando y lo siguen, como dice el versículo 4, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Este método es mucho más tardado, ¿no? Implica mucho más trabajo, implica paciencia, implica amor, implica una relación y tiene que pasar mucho tiempo con las ovejas para que las ovejas lo empiecen a identificar, que escuchen su voz, que confíen que a donde él las llama lo van siguiendo y pues los lleva a comer o las lleva de regreso a su casa. Entonces el método que usa Jesús es el segundo. Porque Él está interesado en las ovejas, Él está interesado en el cuidado de ellas, hasta en el tema emocional, y las ovejas confían en Él. Pero no solamente es para que las pueda llevar a comer y las pueda regresar a dormir y las cuida, sino que además esta forma de pastorear es la que escogió Jesús porque Él va poniendo el ejemplo. Él va caminando delante de las ovejas para que las ovejas lo sigan. Marcos 16:24 nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está el elemento de ir siguiendo a Jesús. Pablo también dice en Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque Él puso el ejemplo, Dios nos dijo cómo debíamos de ser, cómo debíamos de actuar, qué es lo que debíamos de hacer. Y nos instruye para que lo sigamos. Nos guía a pastos verdes, nos cuida de nuestras heridas, pero además nos dejó su voz, nos dejó lo que Él dice para que identifiquemos y la sigamos. Y además este pasaje me encanta, o tiene un versículo que me encanta porque sabemos que le está hablando a los judíos, está hablando con los fariseos, pero dice algo padrísimo en el versículo 16, porque dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y es aquí donde aparecemos tú y yo, todas esas ovejitas que son de Jesús, que no somos de la nación de Israel, que somos de todas las naciones del mundo, porque acuérdense que ellos no habían entendido que la salvación de Dios era para todas las naciones, la bendición era para todas las familias de la tierra, para todos aquellos que creyeran en Jesús, porque esa salvación era para todo aquel que en Él cree. Entonces, si recapitulamos un poco, hablando de lo que hemos aprendido, como ovejas, ¿verdad? Como conociendo un poquito a las ovejas, podemos entender un poquito mejor cómo nos comportamos, qué es lo que necesitamos. Las ovejas tenemos la vista muy corta, ¿no? No podemos enfocar muy bien de lejos, y esto nos obliga a permanecer cerca del pastor para poder estar en seguridad, pudiendo acceder a alimentos, a sus cuidados, que todo esto no lo podemos dar nosotros mismos, necesitamos a ese pastor. Muchas ovejas están engañadas y no creen que son ovejas, viven sus vidas tratando de ser otra cosa, pero esa no es la vida que Dios tenía pensado para ellas. O a lo mejor no necesitan o no creen que necesitan ser parte del redil, ellas están felices siendo solitas, ¿verdad? Ser ovejas solas. O sea, porque pues sí pueden vivir así, pero no entienden que están en peligro, están expuestas a las fieras, a alimentos venenosos, a no encontrar nada que comer. Y cuando te confrontan con la idea de que si eres o no eres oveja, o sea, es lo que está diciendo Jesús: yo soy el pastor, ¿vas a ser o no vas a ser de mis ovejas? Vemos las dos reacciones de la gente en el versículo 20 y 21. Unos dicen, muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, o sea, estás loco. Yo no necesito esto, yo no soy oveja, yo no tengo por qué estar haciendo esto. Ok, es una reacción, puedes reaccionar así. O la segunda reacción es: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Porque unas personas están viendo lo que está diciendo, están escuchando lo que está diciendo, están viendo lo que él hacía, como sanar al enfermo, y dicen: no, espérate, esto no puede ser normal, esto no puede ser alguien X, este tiene que ser el Hijo de Dios. Y en el momento que tú entiendes esto, tienes que creer que solamente el buen pastor es el que te puede dar vida. Tienes que entender que algo sabe, Él tiene un plan, y tú como ovejita eres parte de ese plan. Porque nadie más te puede dar vida más que Dios, y es el único que te puede dar vida en abundancia. Y aquí es donde entendemos por qué Él se entregó a sí mismo para rescatar a sus ovejas, porque le importamos, porque le importaba que todas las que pudiera salvar, o sea, Él las va a buscar, las está buscando, para que todas lleguen al redil, porque es el único que tiene el poder para entregar su vida y para después tomarla, como vemos más adelante en el Evangelio, cuando nos narra lo que pasó, lo que hizo Cristo para poder entregar su vida y después volverla a tomar, resucitando de los muertos. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y todos hemos pecado, todos tenemos pecado, todos hemos pecado, y como tal merecemos la muerte, merecemos esta separación eterna de Dios por culpa de ese pecado. Y si tú estás fuera de ese redil, estás condenado a la separación eterna de Dios, estás condenado a una separación eterna de Dios. Por eso es tan importante que Jesús ofrece el acceso al Padre, siendo la puerta del rebaño. Y una vez, ¿no? O sea, la forma de poder entrar a ese redil es por medio de Él. Tenemos acceso a la familia de Dios. Podemos ser llamados hijos de Dios solamente por Él. Y una vez adentro, Él es tu pastor, Él te cuida, Él te guía, te alimenta para que tengas una vida abundante. Pero tienes que llegar primero al punto de entender que necesitas entrar al redil. Y la única forma de entrar es por medio de Cristo.
Si tú ya eres parte del redil, entonces debemos de permanecer cerca, debemos de reconocer su voz, debes de saber lo que Él dice, identificarlo para poder seguirlo. Y también tenemos que entender que somos una familia y nos apoyamos y nos ayudamos unos a otros a poder seguir al buen pastor. Esa familia nos sirve de apoyo y nos podemos asegurar, o es más fácil que nos mantengamos siguiendo al buen pastor si nos ayudamos unos a otros. Y Jesús va delante de nosotros poniendo el ejemplo. Debemos ser imitadores de Él. Y Él dedicó su vida por las ovejas. O sea, lo puso a tal nivel de importancia que Él dedicó su vida por ellas. Entregó su vida para poder salvarlas. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Nos encargó que hiciéramos discípulos de la misma forma que Él hizo discípulos. Nos encargó que nos amáramos unos a otros de la misma forma que Él nos amó. Para que entendiéramos que si a Él le importaron las ovejas, a nosotros también nos deben de importar. Buscarlas, ¿dónde están las descarriadas? ¿Dónde están las perdidas? Hay que encontrarlas, hay que traerlas y hay que mantenernos unidos en esa familia, siguiendo a nuestro buen pastor. Entonces, si tú eres una de esas ovejitas descarriada, si tú eres una ovejita que se siente perdida a lo mejor esta mañana, escucha la voz de Dios. Escucha la voz del pastor que te está llamando y acércate, porque te garantizo que nadie nos puede cuidar mejor que el buen pastor que es Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te quiero dar muchísimas gracias esta mañana porque tenemos tu palabra, Señor. Podemos escuchar tu voz y podemos escuchar todo lo que tú tienes que decirnos, Señor. Que tú nos llevas a esa vida abundante, Señor, que solamente tenemos acceso a ella por medio de ti, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, que es el buen pastor, Señor. Te pido por favor que esta mañana cualquier persona que se sienta como ovejita descarriada, Señor, que tú le hagas sentir que no está sola, Señor, que tú le hables, Señor, le hables a su corazón y que lo guíes a tu redil, Señor, que pueda encontrar su familia, Señor, su familia en ti, tu familia, Señor, que podamos ser todos partes de esa familia que tú quieres y que tú tanto te interesaste por nosotros, Señor. Te pido también que los que ya te conocemos, Señor, veamos lo que tú hiciste, veamos el ejemplo que tú dejaste, Señor, y que entendamos la importancia que tenemos como ovejitas unos y otros, Señor, y verdaderamente dediquemos nuestra vida a esa manada, Señor, a seguir tus pasos, a ayudarnos unos a otros, Señor, a seguir tus pisadas para poder vivir conforme lo que tú querías para nosotros, Señor. Te pido que estés con nosotros esta semana, Señor, que nos bendigas y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias por conectarte. Espero que esto haya sido de bendición para ti. Compártelo y pues estamos en contacto. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.